¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla el profesor Piero Gómez Carbonell y vamos a hacer el repaso de la retroalimentación en miras a la tarea número 2 del curso de Comunicación 2. Bien, en principio tenemos que revisar el tema sobre los tipos de argumentos que se van a evaluar. Recordemos que para esta evaluación estamos trabajando solamente con dos tipos de argumento, sin embargo no son los únicos que hay. Recordemos entonces que las estrategias de argumento o las estrategias argumentativas son varias. Por definición, son un conjunto de técnicas o recursos que un autor, orador o escritor utiliza para persuadir, convencer o influir en su audiencia o lectores, con el objetivo de defender una idea, postura o punto de vista. Estas estrategias forman parte de un discurso argumentativo y buscan que el receptor acepte o entienda la validez de lo que está presentando. Como les comentaba, recordemos que son varias. Sin embargo, para el curso de Comunicación 2, por motivos de tiempo y temas, solamente estamos revisando dos. La primera de ellas es el argumento por autoridad. Para esta estrategia tenemos que tener dos puntos clave. Por ejemplo, tenemos que recordar que se recurre a la opinión o respaldo de una figura reconocida en el tema para fortalecer el argumento. Esto quiere decir que supone que la persona a la que se cita debe ser un experto o una institución prestigiosa. Por ejemplo, si estamos trabajando un tema de salud, qué mejor que la OMS para poder mencionar la validez de un argumento sobre ello. Por ejemplo, lo que se lee aquí en la pantalla. Según la OMS, el acceso a la atención médica universal es esencial para mejorar la calidad de vida. De esta manera, la estrategia de autoridad se valida o respalda una afirmación a través del respaldo de una institución o un experto. Recordemos que el prestigio social no es un elemento válido. En ese sentido, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando sobre un tema de salud, citar a Mario Vargas Llosa, una persona ampliamente reconocida en el país, no resultaría válido en lo absoluto. El segundo tema o la segunda estrategia que hemos visto es el argumento por hechos. En esta estrategia tenemos que tener dos puntos clave. Por ejemplo, el primero es que se utiliza cuando presentan casos concretos o situaciones específicas para ilustrar un punto de vista o demostrar que algo es cierto. Eso supone también que cuando nosotros mencionamos una evidencia o un hecho, aquí viene la segunda característica, siempre se recomienda que se mencione a la par la fuente donde se tuvo esta evidencia, de manera que sea válida. Por ejemplo, en países como Suecia y Noruega, el uso de energías renovables ha reducido considerablemente las emisiones de carbono. En este ejemplo se están mencionando dos casos concretos, dos países, sobre el tema. Sin embargo, sería bueno también que, por ejemplo, se mencione la fuente donde se obtuvo dicha información. A eso alude directamente esta recomendación de siempre validar una afirmación de hechos de evidencia. Aquí tenemos dos casos prácticos para poder visualizar mejor estas características. Por ejemplo, si mi postura es, pienso que el derecho a la salud debería seguir siendo visto como un derecho humano en el territorio nacional peruano, voy a tener que plantear una razón o un argumento para ello, el que está en verde, por ejemplo, porque los recursos de un Estado deberían ser usados para atender a las personas sin importar la nacionalidad. Y aquí viene un argumento que vaya a sostener a partir de una autoridad académica lo que estoy mencionando. Si estoy diciendo que la salud no debería ser algo privilegiado, entonces menciono acá. Según la ONU 2020, la salud es un derecho humano fundamental y los gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar que todas las personas, sin distinción de raza, género o condición económica, puedan acceder a servicios de salud de calidad. Este respaldo por parte de una institución internacional tan prestigiosa refuerza la legitimidad de este hecho y subraya la importancia de que los estados adopten políticas que aseguren el acceso equitativo a la atención médica para todos sus ciudadanos. Si se dan cuenta, entonces estamos utilizando la autoridad académica de la ONU para investir nuestra redacción de este prestigio académico que goza la OMS. A eso alude directamente la estrategia de argumento por autoridad. Veamos otro caso, el caso del argumento de evidencia aplicado en un texto. Vamos a cambiar esta vez la postura ya de manera distinta. El derecho a la salud debería ser visto como un derecho ciudadano en el territorio nacional peruano, porque los recursos del Estado deberían ser invertidos en la atención exclusiva a los peruanos. El derecho a la salud debe ser visto como un derecho ciudadano porque
los recursos de un Estado deberían ser invertidos en la atención exclusiva a los peruanos. Un ejemplo que puede apoyar esta relación es Costa Rica, un país que implementó un sistema de salud pública accesible para todos sus ciudadanos. La esperanza de vida es una de las más altas de América Latina, alcanzando los 80 años, OMS 2023. Y justamente ahí nosotros notamos cómo en la evidencia, por ejemplo, la mención de un caso concreto, un caso específico como el país de Costa Rica, también se envista a través de la referencia de cuál es el país donde se está planteando esa idea. Por ejemplo, Costa Rica y la autoridad académica de la OMS. Ahora vamos a ver el tema de APA. Recordemos que la cita académica tiene que ver con la apropiación lícita de una idea, es decir, apropiación de manera legal, de manera adecuada, de manera honesta. Es lícita porque se declara en el texto a partir de las partes de una cita. Entonces, recordemos que se convierte en ilícita y por tanto punible o merecedora de castigo cuando esta apropiación no se declara en el texto. Entonces, tenemos que pensar que justamente la cita es una apropiación lícita. Cuando nosotros expresamos las ideas de una fuente con las palabras de una fuente, a esto se le conoce como cita textual o directa, como ustedes ven en la parte superior de la imagen. Como ustedes verán en la parte inferior de la imagen, cuando una cita, o es decir, un fragmento de una fuente, se expresa con tus propias palabras de la persona que escribe el documento, a esta se le conoce como cita paráfrasis o también llamada cita indirecta. En cualquiera de los dos casos, la cita tiene que tener un elemento llamado referencia parentética. Esta referencia parentética es el apellido, coma, año, coma, número de página, si lo hubiere, en el formato de APA. Dentro del tema de citas textuales, hay dos tipos de citado, la cita corta y la cita textual larga. La cita textual corta es aquella que tiene menos de 40 palabras y se expresa, por ejemplo, como ustedes ven allí, en el ejemplo que acabamos de ver hace ratito, sobre la ONU 2020. Entonces, dentro del mismo párrafo tiene comillas y las comillas van a ser el mecanismo que va a representar el fragmento que se está citando del fragmento fuente. En cambio, en la cita textual larga, como ustedes pueden ver en la parte inferior de la pantalla, ustedes van a notar, por ejemplo, que el formato cambia y se va a utilizar en citas o fragmentos de la fuente cuya extensión excede las 40 palabras. Y el formato cambia, sencillamente, tiene una sangría a la derecha, un tamaño de letras menor y se diferencia del párrafo. Esa es la gran característica cuando nosotros queremos apropiarnos o recuperar un fragmento de una fuente en el formato de APA. Recordemos entonces que es importantísimo que tengamos presente que la cita textual tiene dos momentos y la cita en general también tiene dos momentos. La textual tiene con comillas, son sin comillas como hemos visto en el ejemplo anterior, el contenido de la cita y la referencia parentética. Y la cita paráfrasis, aquella que se expresa con sus propias palabras, también tiene esos dos momentos, el contenido de la cita y la referencia parentética que nosotros tenemos aquí. Entonces, cuando nosotros vemos que las citas tienen dos momentos diferentes, estos dos momentos van a aparecer de diferentes maneras en el cuerpo del texto. Por ejemplo, como lo que ustedes ven en pantalla. Una cita puede aparecer dentro del texto, ¿de acuerdo? Iniciando el fragmento de la cita, sea paráfrasis o sea textual, y si es que aparece el apellido primero, a esto se le llama cita con énfasis en el autor, o también llamada cita narrativa. De otra forma, si la cita o los fragmentos de la referencia parentética, es decir, el apellido, el año y la página, aparecen después, a esto se le conoce como citas con énfasis en el contenido, o también llamada cita parentética. Por ejemplo, como lo que vemos aquí. De acuerdo con Jiménez, la educación se convirtió a partir del siglo XIX como el principal movilizador social en el marco de las ideas de democracia de la Revolución Francesa. En ese sentido, la educación se convierte en un capital que las personas empobrecidas podrían utilizar para vivir en mejores condiciones por sus propios medios. Eso quiere decir que como aparece al inicio del fragmento de la idea, el apellido y el año, a eso se le conoce como cita con énfasis en el autor o también llamada cita narrativa. De otra manera distinta,
Tenemos la misma cita, pero con el orden cambiado. El contenido primero y la referencia parentética al final. A esto se le conoce como una cita con énfasis en el contenido o también llamada cita parentética. Es el único cambio que ustedes tienen que tener en cuenta. Por otro lado, el siguiente tema que vamos a ver en el curso de Comunicación 2 es el proceso de redacción para textos argumentativos. Este es un proceso de 4 momentos. En el primer momento hay una recopilación de información, en el segundo momento una discriminación de información, en el tercero la organización de la información y en el último recién redactamos. Esto quiere decir que cuando nosotros pasamos de un paradigma de la redacción como arte hacia un paradigma de la redacción como proceso de redacción, o más bien la redacción como proceso, nosotros tenemos que considerar y tener en cuenta que cada vez que nosotros redactemos, tenemos que seguir procesos y momentos o partes. Estos procesos o estos momentos tienen que ver muchísimo con estos 4 momentos que la universidad está proponiendo. En un momento se va a recopilar información, ojo, se va a recopilar información y en 3 submomentos o 3 subetapas nosotros tenemos que ver cuáles son esas características dentro de esta primera etapa. Por ejemplo, en la primera etapa lo que se tiene que hacer es, como aquí en el cuadro se indica, tenemos que buscar información que sea válida para poder debatir, tenemos que determinar el tema de la investigación, tenemos que determinar el propósito de la investigación. El propósito de la investigación en textos argumentativos se va a establecer a través de verboides, es decir, palabras que terminen en ar, er, ir, con palabras como, por ejemplo, fundamentar, convencer, persuadir. En un segundo momento nosotros tenemos que discriminar la información, es decir, habiendo ya establecido cuál es mi propósito comunicativo y establecido el tema, nosotros tenemos que determinar cuáles podrían ser fuentes válidas con las que yo voy a trabajar, aquellas que son llamadas fuentes confiables. Es decir, en el segundo momento, en la investigación de fuentes confiables, yo estoy quedándome solamente con aquellas que están refiriéndose al tema, en virtud de mi propósito comunicativo que me van a servir para ello, y es por eso que yo estoy discriminando las fuentes. Estas me sirven, estas no me sirven y las aparto. Lo mismo va a ocurrir con la elaboración de citas. Es un proceso de discriminación de la información ya leída. Es por eso que yo voy a decir, estas me sirven, estos pasajes me sirven, estas ideas no me sirven. Y por lo tanto las aparto. En el tercer momento tenemos que organizar la información y en la organización de la información lo que tenemos que ver es asegurar y garantizar que, por ejemplo, aparezca la elaboración del organizador y el organizador en este caso es el esquema numérico cuya estructura tiene que ver con la determinación de los párrafos. ¿Qué es lo que voy a trabajar en cada párrafo? Por ejemplo, en el párrafo de inicio se va a contextualizar o plantear la controversia, se va a plantear el tema, se va a plantear la anticipación de las ideas. En el párrafo de desarrollo se va a plantear el argumento, la cita y el comentario de la misma. Y en el párrafo de cierre, por ejemplo, la síntesis de argumentos y la exhortación. Eso es justamente la determinación de los párrafos. Y la determinación de estrategias tiene que ver con aquellas estrategias que yo voy a utilizar, por ejemplo, en el párrafo. Puede ser la estrategia numerativa de autoridad o la de hecho. Y finalmente, en la redacción, que es lo que se va a ver todavía en la semana 10, es la escritura y la revisión, a partir de algunos parámetros, que ya se van a ver después. Ahora vamos a ver en esa segunda parte algunas preguntas tipo tarea 2 que ustedes tienen que tener en cuenta para poder conversar y bueno, cuando ustedes tengan que realizar la tarea 2 con su MADI, recordemos que ustedes con su MADI no pueden abrir ni otro documento ni revisar algún escrito, entonces sería conveniente que revisemos cuáles son algunas estructuras que ustedes podrían ver o visualizar en esta evaluación. Por ejemplo, en la pregunta 1, marca la alternativa que no sea una característica de la cita paráfrasis y les proponen 4 características. 1. Es la interpretación propia de una idea. B. Se utiliza para sintetizar un pasaje extenso de la fuente. C. Se encierra en comillas el fragmento de la fuente. Y D. Se hace uso de la referencia parentética, es decir, apellido y año. Les voy a dar unos momentos para que ustedes piensen cuál sería una alternativa correcta. Perfecto. Si tu respuesta fue A, es la interpretación de una propia de una idea,
Probablemente o leíste mal el planteamiento de la pregunta o has olvidado que la cita paráfrasis justamente es la interpretación propia que se hace de un fragmento, de una idea, de una fuente. Si pensaste en la B, se utiliza para sintetizar un pasaje extenso de la fuente, probablemente has perdido de vista también que uno parafrasea un texto para poder hacer un resumen más manejable al lector. Si tu respuesta fue la D, recuerda que las referencias parentéticas en el formato de APA también tienen que llevar el apellido y año, porque recuerda que es la expresión de una idea propia de otro autor, de una investigación a la que nosotros tenemos que acreditar. Si tu respuesta fue la C, entonces es la correcta. Recuerda que solamente se encierran en comillas aquellas que son citas textuales cortas, es decir, aquellas citas que tú copias y pegas y que tienen menos de 40 palabras. Bien, en esta pregunta ustedes tienen que identificar cuál es el elemento que se ha omitido en esta cita textual corta. Te plantea, marque la alternativa que indique el elemento que se ha omitido, pero que tendría que aparecer, es decir, como un elemento obligatorio. Entonces ustedes van a leer el texto y van a ver cuáles son las alternativas que se les plantea. Les voy a dar unos segundos para que ustedes puedan leer el texto y para que puedan determinar cuál será la alternativa que ustedes creen correcta. Muy bien. Entonces, como has notado, la referencia parentética que está después de 80 años, Pérez, 2023, página 14, está correcta y está completa además. Es decir, si tú pensaste que la alternativa, la editorial, es decir, la alternativa B, era la correcta, te equivocaste porque recuerda que en ningún momento aparecen datos editoriales ni de título. Entonces la B y la C se descartan. Por otro lado, la D podría ser una gran opción, pero olvidaste que es el elemento que se ha omitido. Y este elemento omitido, es decir, el cargo que ayuda a identificar la autoridad de la fuente, no es parte de una citación. Se recomienda plantearla para poder validar la autoridad de la fuente, pero no es obligatorio. Por tanto, la respuesta correcta debería ser A, ninguno. En la pregunta 3 hay una serie de alternativas que ustedes tienen que reconocer en función de cuál es el mejor argumento de autoridad bien ejecutado. La alternativa A dice lo siguiente: he oído que el doctor Pérez dice que el cambio climático es un problema serio, así que debemos hacer algo al respecto. Alternativa B: el cambio climático no es un problema, porque un amigo mío dice que no lo es. C: muchos expertos opinan que el cambio climático es un problema, así que seguramente es cierto. Y la alternativa D: según el doctor Juan Pérez, un reconocido climatólogo, el cambio climático está afectando gravemente a nuestros ecosistemas, por lo que debemos tomar medidas urgentes para mitigarlo. Les voy a dar unos momentos para que ustedes marquen la alternativa que exprese mejor el planteamiento de un argumento por autoridad. Perfecto. Si tú has marcado o has considerado marcar la alternativa A, recuerda que el argumento de autoridad es una apelación a una investigación o un investigador directo. El hecho de que se diga, he oído que el doctor Pérez, eso quiere decir que no hay una referencia exacta. Por tanto, la alternativa A se descarta.
En la alternativa B, evidentemente una amistad no es una autoridad académica en el tema, por lo tanto también se descarta. La alternativa C, muchos expertos opinan, podría ser una alternativa válida, pero recuerda que en el citado una alternativa válida para el argumento de autoridad tendría que ser la precisión, la cual la alternativa D contiene. Vamos a la pregunta número 4. En este tipo de preguntas te piden que relaciones, definiciones o características de ciertos conceptos o elementos que han aparecido en las diferentes clases. Se te piden que relaciones 4. Brevedad y jerarquía, cita textual larga, determinación de postura y APA. Les voy a dar unos segundos para que ustedes puedan leer las columnas a la derecha y ver cuál sería la mejor relación. Perfecto. Entonces, la alternativa correcta debería ser la siguiente y vamos a comentar por qué. Cuando hablamos de brevedad y jerarquía, estamos hablando, por ejemplo, del planteamiento de las ideas, de un esquema numérico. Cuando hablamos de la cita textual larga, recuerden que la cita textual larga no tiene comillas. Es aquella que tiene más de 40 palabras y justamente se expresa con una sangría en otro párrafo, como característica principal. Cuando hablamos de la determinación de la postura, tenemos que leerlo en función del momento del proceso de redacción que se está proponiendo en el curso. Y finalmente, APA, recuerden, es un manual de formato para el trabajo académico. Vamos a la pregunta número 5. Tiene que ver con la otra función de APA, que es el armado bibliográfico. Vamos a leer el siguiente caso. Eduardo está finalizando su ensayo para el curso de microfinanzas. Sin embargo, no sabe cómo registrar adecuadamente la referencia del artículo llamado Hacia un balance positivo de las finanzas personales por Daniel Pérez, que se publicó en el 2005 en la revista Interamericana de Finanzas de la Universidad de Guatemala en el número 24, volumen 2, desde la página 14 hasta la 29. Ahora se solicita que tú marques la opción que registra adecuadamente la fuente de un artículo en revista según el formato APA. Se te proponen 4 alternativas, tienes que tú marcar la que consideres más adecuada. Voy a darles unos segundos para que ustedes puedan pensar y ver cuál sería la resolución correcta. Perfecto. Entonces, aquí no hay espacio para la duda. Nosotros tenemos que marcar la que sigue exactamente el formato, no la que se acerque. Incluso ustedes podrán visualizar que las alternativas B y C son exactamente iguales, salvo un elemento diferenciador. En cambio, la alternativa A y la alternativa D se alejan un poco más. Por ejemplo, vamos a darnos cuenta que entre la alternativa B y la alternativa C, la única diferencia que hay es las comillas. Y justamente esa es la gran diferencia que va a señalar la respuesta correcta. Recordemos que en el formato de revistas, el nombre del artículo se expresa sin comillas y el nombre de la revista con comillas. Además, recuerden que la universidad o institución que respalda esta publicación no aparece, por tanto, la alternativa D también se descartaría. Y finalmente, la alternativa A, hay varios errores. Por ejemplo, aparece el nombre cuando ustedes recuerden que solamente les aparece la mayúscula del nombre en otro momento después del apellido. Además, no deberían aparecer comillas, no debería aparecer la universidad y los números y volumen no se registran con las palabras, sencillamente se expresan con los números.
Espero que les haya servido este repaso de la tarea 2 y recuerden por favor revisar todos los materiales complementarios que se les ha ido subiendo porque incluyen el puzzle, incluyen quizzes, Kahoots y materiales que ustedes bien podrían utilizar para poder revisar. Ha sido un placer enorme poder ayudarles con este video. Les saluda el profesor Piero Gómez nuevamente y espero que tengan una excelente realización del cuestionario de la tarea 2.